física. Pero ¿qué les parece si ahora vamos a hablar de la salud mental y cómo el trastorno de ansiedad social puede estar afectando la vida de muchas personas y sin darse cuenta eso puede impedirles algunos de esos proyectos de vida que en el día a día uno a veces dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento tan limitado? ¿Sabía usted que una de las características de esto es ese miedo intenso a ser juzgado, a ser rechazado? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos sentimos así? Y también, ¿qué hacemos con algún amigo cercano, alguien que esté allí en casa también viviendo esta situación? ¿Cómo podemos apoyarle? Está con nosotros el psicólogo clínico Esteban Carvajal para que nos cuente y entendamos un poquito mejor esta dinámica que se vive cuando alguien padece este trastorno de ansiedad social. Bienvenido, Doc. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Muy contento, Dani, estar aquí con todos ustedes de nuevo. Describamos qué es el trastorno de ansiedad social, porque quizás lo entendemos por el tema de ansiedad, pero ¿qué tiene que ver lo social? Bueno, eso es lo que usted menciona, ¿no? Es ese miedo, ese rechazo a ser evaluado de alguna manera en cuestiones que son sociales, públicas y demás. Entonces, de alguna manera, la ansiedad generalizada o la ansiedad social tiene que ver con este paraguas donde está la ansiedad generalizada, las fobias, los miedos de alguna manera que son clínicamente significativos y que afectan, Dani, a la vida de la persona y más en esta parte de lo social. O sea, es como la ansiedad que tenemos, pero más orientada a situaciones sociales o en público que tenemos las personas. ¿Cómo se diferencia de la timidez? Porque yo pasé por ahí, yo fui tímido también, pero quizás no necesariamente tiene que ver con el trastorno. Exacto. La timidez es un rasgo de personalidad, ¿verdad? Todas las personas venimos con un temperamento, ¿no? Que ahí nacemos con él y viene el carácter también que se viene formando a lo largo de la vida. Entonces, dentro de ese temperamento, pues hay personas que son tímidas, que son más introvertidas, ¿verdad? Eso es un rasgo de personalidad y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es así. Así como hay personas que saludan a todo el mundo, que le hablan a alguien en la fila y todo y siempre están muy anuentes de conversar, pues hay personas que son tal vez más retraídas, más introvertidas, como te mencionaba, y eso, como te decía, no es ni bueno ni malo. ¿Cuál es la diferencia con la ansiedad social? Ajá. Que entonces ya es como la intensidad, porque de alguna manera cuando ya yo tengo un trastorno de ansiedad social, esto significa que se va a comprometer muchas áreas de mi vida, en la parte clínica, en la parte social, en la parte personal, porque de alguna manera voy a tener un miedo irracional a situaciones sociales y obviamente somos seres sociales y vamos a necesitar ir a la escuela, ir al colegio, a la universidad, a trabajar, a eventos y entonces mira cómo a una persona con esta condición pues se le ve limitado todos estos aspectos porque obviamente no tiene un contacto o le da miedo tener un contacto con las personas. ¿Cómo inicia el trastorno de la ansiedad social? ¿Es algo genético, hereditario o ocurre algo en nuestras vidas que nos marca para eso? Bueno, es una mezcla como de todo, Dani. Okay. Hay cuestiones hereditarias según las investigaciones científicas, pero también hay una cuestión aprendida, modelada. Si en mi hogar, ¿verdad? Tal vez mi papá o mi mamá o mi hermana, un familiar, un abuelo, una abuela, que de alguna manera pues le daba vergüenza, ¿verdad? A salir como pasaba, digamos, como en mi familia, ¿verdad? Que habían unas personas que cuando llegaban a visitar, la gente se escondía, ¿verdad? Uno llegaba a visitar a las personas, la gente se escondía y no salía, ¿verdad? Tal vez los hijos de los familiares y demás. De alguna manera, eso yo lo empiezo a ver y entonces lo voy desarrollando. Entonces, tiene mucho que ver un componente modelado, observacional, ¿no? Vicario, de cuando uno de alguna manera pues ve a algún familiar que tiene una condición parecida. Y puede ocurrir algo que también a manera de marca o de herida te lleve a eso. Correcto. Puede haber un trauma que la persona pasó en una situación social, entonces obviamente eso se va a quedar ahí y entonces la persona va a tener una serie de pensamientos irracionales de que eso puede llegar a suceder de nuevo, entonces por eso empieza a retraerse. Entonces sí, hay situaciones también que nos pasan y que nos marcan que de alguna manera pueden definir también el desarrollo, digamos, de una condición como esta. Cuando uno tiene interacción con muchas personas en el día, tal vez por el trabajo o por lo que ese día tenía que pasar, llega agotado a casa y dice, yo ya no quiero saber nada de nadie, no quiero hablar con nadie. ¿Eso tiene que ver algo o es simplemente un tema de lo que se vivió durante el día? Como llama uno la batería social. Exacto, eso tiene que ver con una cuestión ya como un desgaste o un cansancio, un estrés que puede tener la persona de las situaciones cotidianas a las que se vio expuesta. El tema de la ansiedad social, Dani, es que es ese temor de decir, bueno, es que entonces voy a ir a una fiesta, mejor no voy porque hay un montón de personas ahí. O de alguna manera, pues llegar a un lugar donde tal vez hay mucha gente, eso a mí me da miedo,
¿no? Porque de alguna manera me siento que me están juzgando, que me están evaluando de una forma negativa y están pensando cosas de mí, como luzco, lo que ando puesto, si estoy gordo, si estoy flaco, si una serie de cosas. La persona empieza a pensar, a tener ideas que realmente pues no tienen un sustento, porque no sabemos si las demás personas están pensando así de esta persona. Me llama la atención porque entonces también esto afecta en el día a día. Total. Hay gente que tal vez le va a dar miedo a hablar en público. Correcto. Si estamos en algo académico, ¿cómo van a hacer sus exposiciones? ¿Cómo van a lograr romper eso? Exacto. Hay personas que les da miedo inclusive ir a un restaurante a pedir algo o pagar algo en una pulpería, en un supermercado, montarse en un bus y pagarle al chofer. Y estar ahí, sentarse, ¿verdad? En el asiento, digamos, del bus, Dani. Entonces, como te decía, eso causa una serie de dificultad porque va limitando a la persona a hacer cosas, ¿no? Entonces, hay personas que yo he tenido en mi consulta que han pasado inclusive años de no salir de sus casas, de no trabajar, de no estudiar, precisamente. ¿Y cómo sobreviven? Por ese miedo. Bueno, sus familias están ahí, ¿verdad? Y obviamente no hacen nada, se quedan ahí, sus familias, pues, de alguna manera Doc, ahora que decir la familia, me llama la atención. Si alguien está pasando por eso, ¿cómo se le ayuda? Porque yo generalmente lo que he visto es que más bien los hunden más. Sí. No, eso no es nada, vamos, salga de ahí, que dejen de andar en esas cosas. Y más bien no hay como un entendimiento. Ahora, ¿cómo pasamos de ser empáticos a también alcahuetear? Exacto, es una línea muy delgada, Dani, qué bueno que lo mencionas, porque bueno, sí, a veces situaciones como las que vos mencionaste, que decimos eso no es nada, eso ya se va a pasar, etcétera, etcétera, no ayudan en nada, porque de alguna manera no estamos validando la emoción que está teniendo la persona y solo la persona que lo está pasando sabe lo que se siente, ¿no? Pero tampoco podemos entonces siempre, digamos, por la condición que tiene, simplemente justificar a la persona y decir, bueno, no salga, no haga nada, no esto, porque entonces de alguna manera estamos de alguna manera haciendo que se refuerce, digamos, esa condición. Entonces tenemos que estar como en un balance, tratar como de sí, validarle a la persona, pero alentando a la persona a buscar ayuda en este caso, ¿no? Ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, ¿verdad? Para que le pueda ayudar a la persona a poder salir de ahí, porque si no, entonces se va a quedar y entonces de alguna manera va a sonar un poco feo, pues va a ser una carga para nosotros tener una persona así en nuestro hogar. Ahora, llama la atención porque cuando ponías el ejemplo de la ansiedad como sombrilla, que están las fobias, alguien dice, no, es que la fobia no se cura. ¿El trastorno de ansiedad social tiene cura también? En realidad, Dani, como te decía, la ansiedad es una emoción que tenemos todos los seres humanos y un mecanismo que tenemos para podernos preservar, para detectar que hay un peligro y hacer algo, ¿no? Entonces, algunas personas, por el rasgo de personalidad que tienen o por las circunstancias de vida, pues eso lo tienen un poquito más desarrollado, más intensificado. Entonces, como esto no es una enfermedad, no se va a curar. Lo que lo ponemos ese término. Yo aprendo a controlar eso de alguna manera, o sea, a vivir con eso, ¿no? Porque es una condición, es un rasgo de personalidad. Así como vos tenés el cabello negro, los ojos negros, ¿verdad? Así hay personas que ya tienen un rasgo en el cual pues son un poco más ansiosas que el resto de la población. Entonces, en ese sentido, eso no se me va a curar. Yo lo puedo modificar de tal manera que puede pasar años o nunca volverse a manifestar, pero eso va a estar ahí, ¿no? Qué interesante, porque entonces en el proceso sí se puede superar o tratar de gestionarlo mejor. Exacto. Porque alguien diría, pues ¿cómo me va a ir en mi vida profesional? ¿Voy a lograr tener éxito? Cuando más bien esto es lo que me impide avanzar. Exacto, porque aprendo de alguna manera a modificar esos pensamientos. Acuérdese que lo que el ser humano lo mueve y lo gobierna son los pensamientos. Si no seríamos, como yo le digo siempre a las personas que me consultan, seríamos como un animal más, porque pertenecemos al reino animal, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y no someramente, digamos, con el resto de animales? El pensamiento, ¿verdad? Un orangután, un chimpancé son los que genómicamente son más parecidos a nosotros casi que en un 99%. Obviamente ellos no evolucionaron a través del planeta, digamos, de la evolución, como lo hacemos nosotros. ¿Y cuál fue la única diferencia entre todas las otras que hay que hizo que el ser humano fuéramos lo que somos ahora? La forma en que pensamos, nuestro pensamiento. Entonces ahí es donde nos tenemos que centrar para poder modificar esos pensamientos, poderlos controlar, porque son mis pensamientos los que generan mis emociones y mis conductas, no las situaciones. No es estar a hablar en público o exponer, no es estar en un lugar abierto, no es venir aquí y estar con vos haciendo esta entrevista lo que me puede causar a mí tal vez la ansiedad. Es lo que yo pienso, de que si me voy a equivocar, de que si voy a decir algo mal, de que si me vas a preguntar algo y no sé cómo responderlo. No es eso, es que yo empiezo a pensar que algo malo puede suceder. Qué interesante esto, porque entonces volvemos al tema de la forma en la que yo lo percibo. Exacto. ¿Qué ejercicio recomendarías para empezar a traer eso a la realidad? A que cada uno diga, no, voy a ver si puedo hacerlo,
para que esto no me sobrepase? Exacto, desde el modelo cognitivo-conductual, que yo soy el que más trabajo en mi consulta, lo que se plantea es que no son las situaciones lo que genera la emoción y la conducta, sino la forma en que yo lo pienso. Es un modelo ABC, míralo de esta manera, ¿verdad? Donde A es la situación, C es la respuesta emocional y conductual que usted emite y B es el sistema de creencias. Entonces, de alguna manera, si te estaba poniendo, antes que comenzáramos la entrevista, te ponía el ejemplo de la lluvia, ¿verdad? Ajá. Que yo puedo decir que la lluvia a mí me genera enojo, que es la emoción que tengo, ¿verdad? Y que por consiguiente yo no quiero salir cuando llueve. En realidad no es la lluvia lo que genera eso, es lo que yo pienso de la lluvia. Y que pienso que me puedo mojar, que me puedo resfriar, que es más peligroso y se hacen más presas y demás. Entonces, el pensar así es lo que genera mi enojo y que yo no quiera salir, no la lluvia en sí misma. Entonces, cuando yo tengo o me expongo a situaciones sociales, como por ejemplo en una fiesta, yo pienso que si yo voy a esa fiesta donde yo no conozco a nadie, la gente no me va a querer hablar, yo no voy a tener un tema de conversación tan agradable para que la gente me hable, o me van a criticar la forma en que yo visto. Es como adelantarse a los hechos. Exacto, es completamente eso, un adelantamiento a los acontecimientos, Dani, que puede ser que sí pase, pero puede que no pase. ¿Y qué me ayuda a aterrizar para no irme más allá de lo que debo? Exacto, es reestructurar ese pensamiento, es decirme, bueno, Esteban, ¿qué evidencia tiene usted de que si va a esa fiesta la gente no le va a querer hablar a usted o la gente lo va a criticar? ¿Qué evidencia tiene? No tengo ninguna. Bueno, entonces vaya. ¿Y qué pasa si la gente lo critica a usted? Bueno, recuerda que la gente siempre lo va a criticar a uno por algo, por lo bueno, por lo malo, pero ¿por qué te preocuparía tanto que la gente pensara mal de vos? Si realmente vos sabes quién sos vos, ¿ves? Entonces yo empiezo a reestructurar ese pensamiento. Es como si fuera una guerra entre mis pensamientos negativos y mis pensamientos positivos. O sea, es buscar reestructurar esos pensamientos que no son funcionales, que no tengo una evidencia que sean así, por unos pensamientos más racionales y que tengan una función que no me limite, que no me genere emociones displacenteras. Creo que una de las cosas como padres de familia que también nos preocupa es que nuestros hijos vengan bien, porque Exacto. Así como alguien tal vez hizo algo en nuestra infancia o marcó nuestra forma de ver la vida como niños, pues de repente hoy decimos ya tengo herramientas para trabajarlas. Como padres de familia también podemos ayudar a que nuestros hijos tal vez no crezcan con este tipo de trastorno. Claro, y como Dani, reconociéndome yo si hay algo malo que yo estoy haciendo. Sí, yo estoy modelándolo. Exacto, porque entonces si yo empiezo, digamos, no sé, a hablar con mi esposa, ¿verdad? A hablar con algún miembro de mi familia, no, es que si yo voy ahí la gente va a hablar de nosotros, la gente siempre habla mal, la gente siempre es negativa, la gente siempre se va a burlar de vos. Dice, yo tengo mi hijo que está desde pequeño, está escuchando lo que yo estoy diciendo, entonces escucha y dice, papá lo que está diciendo es que la gente es mala, la gente critica y que si siempre nos exponemos a situaciones, la gente va a hablar mal de nosotros. Entonces crezco pensando eso. Y entonces, como de niño, uno todo lo que los padres dicen es lo que es, ¿verdad? Lo toma como cierto. Lo toma como cierto y eso lo sigue desarrollando. Dani, ya puedo yo tener 40 años y seguir escuchando esas voces que mi papá y mi mamá me decían, y entonces por eso es que yo soy una persona que desconfío de los demás o que me da miedo estar en espacios abiertos o en espacios sociales con ese temor de que la gente me critique, como yo escuchaba a mi papá decir que la gente siempre iba a criticar a la gente. ¿Qué cosas, ¿verdad? Uno como padre de familia puede o ayudar o empeorar la situación de nuestros hijos, y qué gran responsabilidad también para entender que hay con herramientas maneras de llevar las cosas diferentes. Se puede, Dani, se puede, ¿verdad? Y hay mucha gente que por ese desconocimiento o por acostumbrarse a vivirse de esa manera piensa que eso es así y realmente no es así, ¿verdad? Y que puede vivir una vida diferente, más placentera y más beneficiosa para sí. Ok, alguien está siguiéndonos y dice, quiero saber si tengo o no tengo trastorno de ansiedad social, o quizás ver si mi hijo o mi hija tiene también esa condición. ¿Dónde o cuándo, más bien cuáles y en qué momentos empiezan a mostrar algunas de esas señales? Bueno, cuando usted empieza a tener miedo excesivo a poder relacionarse con las personas, ¿verdad? Como ir a una fiesta, una reunión, pedir algo en un supermercado. Cuando ya es excesivo, que te limita. Exacto, cuando usted dice, quiero hacer las cosas, pero no, me da miedo. Mejor no lo hago. Entonces no salgo, no conozco personas, no voy a lugares, ¿verdad? O por ejemplo, que vos me invitaras a esta entrevista y yo digo, es que me gustaría ir, pero es que me da miedo.
¿verdad? Me estoy limitando, tal vez yo tengo el conocimiento para poderlo venir a transmitir, pero me da miedo porque pienso que algo me va a pasar. A los niños que son pequeñitos y les da vergüenza todo, Ajá. ¿a partir de qué edad se podría mostrar algunos de esos síntomas? Más o menos desde los 5, 6, 7 años empiezan los niños a ver que hay un temor, que se esconden, que no quieren salir, que no. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver eso, a prestarle la atención, ayudarlos como padres y también buscar la ayuda pertinente. Esteban, muchísimas gracias. Y Con sé que muchísimo algunos van a gusto. querer también tu ayuda. ¿Cómo Así es. te contactan? Bueno, me pueden localizar al 8844-5868 o en las redes sociales como psicólogo clínico Esteban Carvajal. Psicólogo clínico Esteban Carvajal. Ahí estamos. Como siempre, un gusto, Doc. Para servirte. Muchas gracias. Y esperamos también que este tema haya sido de utilidad para usted porque todos nos relacionamos y necesitamos romper muchas de esas barreras que se nos presentan en el camino.